Ya, entonces, la clase anterior habíamos quedado en esta, en la desigualdad triangular, ¿cierto? Hubo un problema de transmisión al final. Eh, Sin embargo, yo revisé el video y creo que alcancé a ver al menos la parte de la desigualdad de la demostración. Así si alguien me puede confirmar si eso se alcanzó a ver bien. Sí, ¿Sí? Y eran una serie de pasos que al final dependían de Cauchy-Schwarz, ¿cierto? Lo único que quisiera complementar ahora es para terminar esa demostración, ver qué pasa con la igualdad, ¿cierto? Entonces, había una secuencia de pasos que partían tomando el cuadrado de esto. Si uno expande el cuadrado, y eso lo hicimos en la clase pasada varias veces, uno obtiene esto, ¿cierto? Aquí uno ocupa la desigualdad del módulo, digamos, esta es la desigualdad de números complejos. La parte real es menor o igual que el módulo. Y después uno ocupa Cauchy-Schwarz y acota esto que está acá por la norma de U por la norma de B. Y eso da lugar a un cuadrado. Esa era la demostración. Por lo tanto, tomando raíz cuadrada en los extremos de esta desigualdad, se obtiene la desigualdad triangular. Perdón, sin cuadrado. Ahora la pregunta es, cuando hay igualdad, o perdón, hay igualdad si solo si ambos pasos de los que tenemos ahí donde usamos desigualdades son igualdades. Y la primera de ellas, lo que dijimos fue que U, B no solamente un número real, pero un número real no negativo, ¿cierto? Para que la parte real de U, B sea igual al módulo de U, B, eso es necesario. Y la otra es que tengamos igualdad en Cauchy-Schwarz. No, el módulo. Ahora, esta de acá se alcanza sí, solo sí, y eso era parte de la demostración de Cauchy-Schwarz. U, B son múltiplos uno del otro. Eso concluye la demostración. Entonces, dado que la clase pasada no pudimos hablar esto en detalle, ¿quedan preguntas al respecto? ¿Aló? ¿Me pueden confirmar si se sigue viendo aceptable la sí, sí, pantalla? Sí, todo ya. bien. Ok. Entonces, bueno, si quedan dudas de la demostración, me pueden decir, pero quería hacer un comentario. Entonces, si ustedes se acuerdan, al principio del capítulo dijimos, estos espacios B dotados de un producto interno los llamamos EPI, espacio de producto interno, o espacio euclidiano, yo dije, ¿cierto? Ahora, ¿por qué dije eso? ¿Por qué le llamo espacio euclidiano? Eh, si yo miro un espacio de producto interno y tengo dos puntos, tengo U y tengo B, yo podría a priori utilizar distintos caminos para conectar estos dos puntos, ¿cierto? Y yo sé que no han visto cómo calcular largos de línea todavía en sus cursos de cálculo, pero ustedes se pueden imaginar que lo que uno podría hacer para estimar este largo de curva es como tomar una aproximación poligonal, ¿cierto? Como interpolar estos puntos. Y a medida que uno va refinando esa aproximación polinomial, uno puede obtener el largo de curva, ¿cierto? O imagínense que vamos a mirar solamente caminos poligonales entre U y B y queremos estimar cuál es la forma más rápida o más corta de llegar desde U hacia B. ¿Ok? ¿Se entiende el problema?
Ahora, la desigualdad triangular me dice que, por ejemplo, este largo de línea que tengo acá entre U y su primer, o sea, este primer segmento lo puedo como acortarlo, ¿cierto? Porque esto sería como un, llamémosle U1 a este, U1 menos U, y después este de acá sería como U2, entonces este segmento de línea de acá sería como U2 menos U1, ¿cierto? Entonces la desigualdad triangular me dice que eh, la suma de esos dos vectores, la norma de U2 menos U1 más U1 menos U es menor o igual que la norma de U2 menos U1 más la norma de U1 menos U. Y como estos términos de entremedio se cancelan, me dice que la distancia que recorro directamente entre una línea recta entre U y U sub 2 es menor o igual que hacer estos dos segmentos de línea. Perdón, Profe, ¿no es U menos, o sea, U2 menos U a la izquierda? a la izquierda es un U2 menos U, correcto. Y ustedes se imaginan que yo puedo hacer una inducción en este argumento, ¿cierto? Entonces yo puedo, por ejemplo, voy a usar otro color acá, cortar, hacer como un atajo entre este de acá, que ya sé que es más corto que estas dos líneas en negro, con este tercero, llamémosle a este tipo U sub 3, Ah, eso, profe, ¿sí? una consulta que como se cortó la clase anterior, preguntan por el grupo WhatsApp a qué hora es la prueba el sábado. Ah, sí, sí. Yo mandé un mail Que después no de la vimos eso. clase. Eh, lo que le había propuesto, dado, es que... A ver, sí, bueno, voy a dejar de nuevo eso para el final de la clase porque como me atrasé antes, pero voy a terminar la clase antes, ¿ok? Y ahí hablamos de ese tema. Ok, gracias, profe. ¿Ya? Pero para anunciar al tiro, lo que mandé en el último mail, que decía, propongo que empecemos a las 8, si nadie tiene inconveniente, digo que hagamos eso porque hay gente que tiene problemas pasados en la tarde, ¿ok? Pero igual prefiero hablarlo más en detalle con ustedes porque quiero saber su opinión igual. Ok, entonces, Profe, yo ¿sí? tengo una duda, que estoy medio confundido. ¿Estamos usando norma como lo mismo que distancia o estamos usando la distancia inducida por la norma? Como... Siempre, o sea, yo definí una norma en general, ¿cierto? Una norma P, que puse una función, pero en el curso, en este curso en álgebra lineal, siempre vamos a estar trabajando con la norma inducida por un producto interno. Sin embargo, lo que estoy discutiendo aquí, de hecho, eh, se cumple para cualquier norma, porque estoy ocupando la desigualdad triangular, y la desigualdad triangular es una de las propiedades de la norma, ¿ok? Ya. No estoy ocupando Cauchy-Schwarz para lo que estoy haciendo acá, si se entiende. No, sí, mi pregunta era más conceptual, como en el sentido de la diferencia entre distancia y norma, como abstracto. Ah, sí, sí, sí. Siempre vamos a pensar, o sea, la idea es que la métrica de un espacio se induce por la norma. Entonces, la distancia entre un par de puntos U y B, siempre la voy a ver como la norma de B menos U, que es lo mismo que la norma de U menos B. Ya, ok, perfecto. Sí. Y eso piénsenlo así, o sea, como yo les decía, yo con la norma mido largos de vectores y si quiero entender distancia entre puntos, miro la diferencia en norma. Ok, entonces, como pueden ver, uno puede iterar este argumento, ¿cierto? Yo voy a decir entonces ahora U sub 3 menos U es menor o igual que U sub 3 menos U sub 2 más U sub 2 menos U. Digamos, donde aquí ocupé que U sub 3 menos U sub 2 y esto es U sub 2 menos U. ¿Sí? Y ocupé la desigualdad triangular. Entonces, si ustedes se fijan, lo que yo puedo hacer es como ir secuencialmente, como haciendo atajos de manera inductiva en este camino, y siempre voy a llegar al final que la manera más corta de conectar U y B va a ser una línea recta. ¿Sí? Entonces, de hecho, en cualquier espacio normado, el camino más corto entre dos puntos es una línea recta.
Cuando ustedes vean, quizás estén haciendo cursos de física más adelante, no sé si tendrán, pero bueno, si hay un potencial detrás de energía o alguna otra cuestión, eso no va a ser cierto, ¿verdad? Pero aquí, dado que no hay ningún otro efecto, digamos, solamente estoy calculando como el largo de la curva que me está conectando U y B, el camino más corto es una línea recta. ¿Ya? Y eso, ese es uno de los axiomas de Euclides, ¿no? Entonces, por eso a estos espacios les llamamos espacios euclidianos. Ok, cierro con eso la observación, no sé si quedan preguntas. Profe, ¿Sí? es que no se ve bien la pantalla, entonces no alcanza a leer lo que dice al lado de espacio. En cualquier espacio, Normado. O espacio gracias. producto interno. Voy a dejarlo quizás para acotarlo más al contexto del curso. ¿Ya? En cualquier espacio de producto interno, el camino más corto entre dos puntos es una línea recta. Avíseme si es que no se puede leer, porque en ese caso lo que voy a hacer es quizás tratar de resetear la transmisión de Zoom. ¿Okay? Pero lo que no quiero hacer es como salirme de la conexión, porque voy a tener que dividir el video en dos y es un problema. Ya, entonces, la identidad del paralelogramo nos dice lo siguiente. Chuta. Yo no me acuerdo, o sea, no sé si ustedes en el semestre pasado, en linealito, cuando vieron geometría en R2 y en R3, pensaban en esto, en la diferencia de normas como la distancia entre puntos. Al menos cuando yo Sí. lo he dado, hago eso. Ya, sí, lo vieron entonces. Lo mismo acá, ¿ok? Esa interpretación como la que dije aquí, esta de que la distancia es la diferencia en la norma, es algo que vamos a usar, ¿ok? Y les sirve un montón para la intuición. Ok, entonces veamos la demostración. Ahora, ¿qué dice la identidad del paralelogramo? Nuevamente, como les decía, varias de las afirmaciones que uno hace en el caso de espacios de producto interno tienen un símil en el plano. Entonces, dado que justamente U más B y U menos B todos viven en el mismo plano, uno puede hacer esa analogía. Entonces, por ejemplo, U más B, justamente esta diagonal, y U menos B es la otra diagonal. Ahora, ¿hacia dónde apunta? Se apunta al vector que tiene coordenada positiva en esa diferencia. Entonces, U menos B es una flecha que va desde B hacia U. Y lo que dice la identidad del paralelogramo es que esa línea en rojo al cuadrado más la línea azul al cuadrado es igual a 2 veces la norma de... O sea, este largo de acá más 2 veces el largo de la otra, de la línea que va casi vertical en este caso. Esto se puede deducir en el plano a través de... Puede ser el teorema del coseno o podría ser Pitágoras dos veces, ¿cierto? En estos dos... el ángulo no tiene por qué ser recto, pero los términos que se... Perdón, no. Se usa el teorema del coseno. Ahora, aquí no tenemos teorema del coseno todavía, por lo tanto lo que voy a hacer es simplemente... De hecho, ok, les pregunto a ustedes. Si queremos probar esta identidad del paralelogramo, ¿qué proponen hacer? ¿Qué es lo que hemos hecho en todas estas demostraciones en Cauchy-Schwarz, en la desigualdad triangular? Descomponer. Claro, expandir el lado izquierdo, ¿cierto? Sí.
Ya, hagamos eso entonces. Va. U más b al cuadrado más u menos b al cuadrado. Esto me da la norma de u al cuadrado más la norma de b al cuadrado más 2 veces u, b. Ese es el primer término, ¿cierto? El segundo término es bien parecido, es norma de u al cuadrado más norma de b al cuadrado menos 2 veces u, b. Por lo tanto, estos dos términos se cancelan y me queda, los u se suman. Ya, como ven, súper sencillo, usando el truco de expandir aquellos términos que están sumados o en diferencia. Eso, no sé si quedan preguntas. Ya, si no hay preguntas, vamos a pasar al próximo tema. Profe, Sí. yo quedé con una duda. Al descomponer, ¿es 2 veces como el producto punto de V o la parte real de eso? La parte real surgía porque... tenéis razón, perdón. En general sí, me va a quedar la parte real. ¿Qué estás diciendo? No. Perdón, tenéis toda la razón, sí. Me queda la parte real nomás. O sea, de hecho, hagámoslo una vez más para... Entonces, en vez de un 2, aquí lo que queda en general es u, b más b, u. Y abajo, o sea, y eso sería la parte real de u, b, tenéis toda la razón. Abajo es lo mismo pero con menos. Entonces me queda u, b y menos b, u. Y ahí se cancelan todos estos términos. Ya, sí. Disculpen ahí, se me había pasado ese detalle. Entonces, una de las gracias de los espacios con producto interno es que tenemos esta condición de ortogonalidad, ¿cierto? Y si no se han dado cuenta hasta ahora, hay algo interesante con respecto a los vectores que son perpendiculares. Un par de vectores que son perpendiculares entre sí, si son distintos de cero, ¿ok? U, b, necesariamente son LI. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Por qué eso? Porque no son paralelos. Ahora, claro, eso se cumple para dos, pero uno puede probarlo en general para K vectores ortogonales. Si K vectores ortogonales, ese conjunto de K vectores es un conjunto de LI también. ¿Ok? Vamos a demostrarlo, pero para dar una intuición en el caso de dos, debería quedar súper claro que dos vectores ortogonales necesariamente son LI. Y por lo tanto, eso da lugar a una forma de construir bases que es sencilla, que es a través de la condición de ortogonalidad. Entonces, de hecho, en el caso de bases, vamos a ocupar una noción un poquito distinta, que es ortonormalidad. Entonces, un conjunto de vectores B sub lambda, lambda, subconjunto de B, se dice ortonormal si hay dos condiciones. Bueno, voy a escribirlo primero. Si todos poseen norma 1 y además
Cada vector es ortogonal. Ortogonal al resto de los vectores. Ya, y eso se puede escribir equivalentemente. Perdón, este B sub lambda, mejor pongámosle E sub lambda. Es un conjunto ortonormal. Sí, solo sí. Si yo tomo el producto interno entre este vector y otro vector, me va a dar 1 si es que lambda es igual a lambda prima, y me va a dar 0 si es que lambda es distinto de lambda prima. ¿Ya? Esa es la definición de ortonormalidad. Fíjense que la condición, o sea, el hecho de que la norma de E sub lambda es siempre 1, está implicada por esa condición de ahí, por la primera, ¿cierto? Porque el producto interno de un vector consigo mismo es la norma al cuadrado. Y estamos diciendo entonces que la norma al cuadrado es 1, por lo tanto la norma es 1. La otra condición me da la condición de ortogonalidad entre pares de vectores que son distintos. ¿Sí? ¿Se entiende la definición? ¿Hay alguien que le quede en duda? ¿Cuál es el ejemplo más sencillo que conocemos de base ortonormal? Los vectores canónicos. Los vectores canónicos, ¿cierto? Sí. Entonces, uno. Profe, ¿Sí? ¿puede dar alguna motivación como esto? Que no estudia esta ¿Por qué nos interesa esta definición? ¿Sí? Sí, Súper válido. O sea, nos interesa por un montón de razones. Lo primero que decía era que, mira, voy a hacer algo, voy a divagar un poco, pero espero que esto ayude. Eso que tienes ahí, que acabo de dibujar, es una base de R2, ¿cierto? sí, Por lo tanto, cualquier vector yo podría describirlo como una combinación lineal de estos vectores. Y esa descomposición es única, ¿cierto? sí. ¿Cuáles son los coeficientes asociados en esta descomposición asociada a ese vector? Bueno, uno lo que tiene que hacer es como, chuta, es resolver un sistema de ecuaciones básicamente, ¿verdad? Sí, Porque sí, uno sí. tiene que buscar como la manera de, es como mirar una componente hasta dónde llego acá y después tengo que ser paralelo acá a este otro vector. De hecho, me quedo malo en el dibujo. Pero como se fijan, se vuelve complicado. Cuando yo trato de escribir, incluso así como gráficamente, cuál es la combinación lineal de los vectores que me genera ese vector, es difícil, ¿verdad? Si yo tengo una base ortonormal, chuta, es mucho más transparente lo que hay que hacer. O sea, si yo tengo este vector que está aquí, yo puedo ver su coordenada con respecto al primer vector de aquí abajo como simplemente proyectando, si uno lo piensa. Proyectando en el sentido de la definición de como proyección que vi la clase pasada, ¿verdad? Que yo dije, tengo este vector, lo proyecto con respecto a este u, y después me da una componente que depende del otro vector, b. En el caso de los canónicos, realmente es solamente mirar la magnitud de cada una de las coordenadas, ¿verdad? Entonces, como geométricamente se vuelve mucho más simple describir cómo se descompone un vector en una base ortonormal. Otra cosa que es útil, que la vamos a ver más adelante, pero debería resultar intuitiva, es que como la descomposición de un vector en esta base ortonormal me da lugar a vectores que son ortogonales. Si yo tengo que un B cualquiera, llamémosle esto E1 y E2, y yo tengo un B cualquiera, yo sé que B es una combinación lineal de ciertos coeficientes, así, ¿cierto?
Sí. Eso por noción de base. Ujú. Ahora, si yo quiero calcular la norma de b al cuadrado, nuevamente en este caso de acá, en el primero, no tengo idea cómo calcular la base de un vector, o sea, la norma de un vector a partir de cómo se ven esas proyecciones que les dibujé acá, ¿verdad? Sin embargo, si yo tengo una base ortonormal, bueno, por Pitágoras yo sé que esto es los módulos de a sub i al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Todas estas cosas las vamos a ver, ¿ok? Pero para ilustrar un poquito por qué es mucho más conveniente trabajar con una base ortonormal, ahí hay dos razones. ¿Sí? Gracias, profe. Ujú. Profe, tengo una duda con la definición. Sí, dime. No entiendo lo que es el lambda. Ah, es un índice, perdón. O sea, en el fondo, lambda es cualquier conjunto, lambda mayúscula. Déjame verlo con el ejemplo de los canónicos. Este que está aquí es el producto interno usual. O sea, el producto punto. Llámale lambda al conjunto 1,n. ¿Sí? Por lo tanto, ese conjunto que yo puse aquí como E sub lambda, lambda en lambda, se concretiza en este caso como un E sub 1, E sub 2, E sub n, ¿cierto? ¿Quién hizo la pregunta? ¿Me puede confirmar si se entiende lo que estoy...? ¿Sí? Ya. Analizando, sí. Ya. Donde estos que están aquí, bueno, y digamos, en este ejemplo, vamos a decir que sub 1 es el vector 1, 0, 0, 0, 0, e sub 2 es 0, 1, 0, 0, 0, 0, etc. E sub n es igual a 0, 0, 1. Estos son los vectores canónicos. ¿Sí? Uy, hay muchas preguntas en el chat. Quizás si están del celular se ve mal. ¿Me pueden confirmar cómo se está viendo ahora? Menos yo lo he visto bien. Se ve bien. Ya. O sea, bien, bien quizás no se ve, pero si se puede leer, eso es lo importante. Sí, o sea, se lee. Se lee, ya, ok. Avísenme si deja de verse. Pero avísenme por voz, no por chat, porque cuando tengo la pantalla así no veo los mensajes del chat. Ya. Bueno, y ustedes ya saben que todos estos vectores son, o sea, si yo tomo E sub i, E sub j, yo sé que esto vale 1 si es que i es igual a j, porque es el producto punto, ¿cierto? Y 0 si es que no. ¿Sí? Así que este es el ejemplo más sencillo que uno puede imaginarse de una base ortonormal. Hay espacios en los cuales no es claro cómo escoger una base ortonormal. Por mencionar uno, este que yo le había dicho anteriormente. Los complejos. Y el producto interno este de aquí va a ser el producto interno de la integral. O sea, yo sé que en Rn es claramente los vectores canónicos la primera base que uno estudia, ¿cierto? Pero en este espacio, ¿cómo construyo una base ortonormal? No tengo vectores canónicos, ¿cierto? Bueno, resulta que en este espacio, insisto que esto no es técnicamente materia del curso, pero lo que yo puedo hacer es construir funciones de este estilo. E a la i, k, t. Esa función es una exponencial compleja. Y, ¿cómo tengo que hacerlo para normalizar esto?
Bueno, tendría que hacer la integral aquí, pero no me sé el valor de esta integral exacto. Entonces voy a dejar aquí un C sub K. Ok, C sub K. Ah, no, pero es obvio, po. C sub K es el factor de normalización que tiene que ser la exponencial de I a la KT de T entre menos 1 y 1. Pero como esta función vale idénticamente, perdón, esta es como la CK cuadrado, es la norma al cuadrado de la función que yo acabo de poner. Y esto idénticamente igual a 1, así que esto me da 2. O sea, si estoy bien. Claro. Ah, no, pero, perdón. Y para que la función. Ok, hay ciertos detalles aquí que se me están yendo. Que esta función es periódica con periodo 2pi, entonces no voy a hacer el intervalo menos 1, 1, voy a hacer el intervalo 0, 2pi, y en ese caso el factor de normalización de aquí me va a dar 0, 2pi. Este CK aquí es un CK al cuadrado. Por lo tanto me queda un 2pi acá. Eso es la norma de ese vector, por lo tanto aquí lo que tengo que hacer es, supongo, dividir por raíz de 2pi. Eso. Esa familia que está ahí no la vamos a hacer porque demostrar que una familia es... ¿Ya? Es una familia ortonormal. Demostrarlo requiere usar integración por partes, si quieren hacerlo un buen ejercicio, pero como les digo, no es parte de este curso. Y esta base se conoce como la base Fourier. ¿Ya? La gente que hace procesamiento de señales, cosas en ingeniería eléctrica, ocupa esto un montón. Y gente que hace matemáticas también. Descomponer estas cosas en bases que tienen buenas propiedades siempre es útil. Pero como les digo, o sea, y si uno tiene polinomios con un producto interno raro, también podría construir bases ortonormales. Como se fijan, salvo el ejemplo de la base canónica, no es obvio cómo construir bases, ¿ok? Y parte de lo que vamos a hacer en este capítulo es presentar una metodología para construir bases ortonormales de espacio, ¿ya? Y además vamos a ver por qué es útil tener bases ortonormales, ¿ya? Pero eso por ahora como una especie de adelanto, ¿ya? No sé si hay preguntas. Profe, ¿cómo está definido ese espacio? Este espacio son las funciones... Ah, sí, ves que aquí, perdón. Este espacio son las funciones continuas. Que van desde el intervalo 0,2pi a los complejos. Ya, vale. Bueno, ahí hay otros temas en los cuales no voy a profundizar porque no es el momento. Cuando ustedes vean, más adelante van a estudiar esto bien. Ok, entonces, lo que les decía antes, de que una razón por la cual tener vectores ortogonales y descomponer en conjuntos ortonormales es conveniente porque yo puedo calcular fácilmente la norma de vectores que son combinaciones lineales de este conjunto ortonormal. Entonces, perdón, y para responder, alguien hizo la pregunta que no entendía bien, que era este lambda mayúscula y lambda minúscula. La razón por la que lo dejé así es que lambda no es necesariamente un conjunto finito. Necesaria. Y en principio tampoco tiene por qué ser numerable. Ahora, lo que vamos a ver es que, al menos en espacios de dimensión finita, las bases ortonormales van a ser finitas. O los conjuntos ortonormales van a ser finitos. ¿Ya?
Así que para efectos de la mayoría de las cosas que nos importan en este curso, sí nos vamos a concentrar en ese caso. De hecho, cuando las bases no son finitas, o sea, cuando hay un conjunto ortonormal que no es finito, implica que el espacio tiene dimensión infinita, y eso es un caso que no tratamos con mucho detalle en este curso. ¿Okay? Si se fijan, en este caso de las funciones continuas que les describí, aquí lo que puedo hacer es tomar cualquier k en los enteros. Y eso me define una familia ortonormal. Entonces ahí, por ejemplo, tienen un conjunto de una familia ortonormal que es infinita. Pero, insisto, no vamos a desarrollar ese ejemplo. Eso. ¿Ya? Y vamos a demostrar este resultado que les había anunciado hace un rato. Fíjense acá que inmediatamente me puse en el caso de un conjunto ortonormal finito. ¿Ya? Si ustedes quisieran entender esto para conjuntos ortonormales infinitos, se puede, pero eso implica estudiar serie. ¿Ok? Y como nuevamente serie es algo que no se asume como prerequisito de este curso, no lo vamos a hacer. Ya, y la demostración va a ser simplemente ocupar Pitágoras secuencialmente. Entonces estarán de acuerdo en que si yo escribo la sumatoria desde i igual 1 hasta m de a sub i por e sub i, de hecho uno podría hacerlo por inducción si quiere. Podría decir caso base por Pitágoras e inducción. Entonces, caso base, vamos a tener solo un vector, vamos a tener como la norma de a sub 1 por e sub 1 al cuadrado. Por propiedad de la norma, puedo sacar esto como módulo de a sub 1 al cuadrado por la norma de e sub 1 al cuadrado. Y dijimos, por definición del producto interno, que la norma al cuadrado de un vector en un conjunto ortonormal es siempre 1, ¿cierto? Por lo tanto, esto puedo reemplazarlo por 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y ahora el paso inductivo. Si tengo esto, puedo decir, bueno, esto es la sumatoria desde i igual 1 a m menos 1 de a sub i e sub i más a sub m e sub m. Sí, están todavía ahí, ¿cierto? Ya. Sí. Sí. Aquí ocupo Pitágoras, ¿cierto? Y voy a decir como... pero necesito verificar algo. Para poder ocupar Pitágoras necesito verificar que estos dos vectores son ortogonales, ¿cierto? O sea, lo que quiero hacer, voy a escribir lo que quiero hacer y después en azul voy a escribir abajo por qué se tiene lo que estoy diciendo. ¿Ya? Si esos dos vectores que tengo, este de aquí y este de aquí, son ortogonales, por Pitágoras tengo la igualdad. ¿Están de acuerdo? Ahora la pregunta es ¿por qué son ortogonales? Entonces, en efecto,
se tiene básicamente por linealidad. Entonces, si yo miro A sub I, E sub I igual 1 a M, A sub M, E sub M, puedo sacar la sumatoria y puedo sacar los constantes. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Perdón, esto está M menos 1. ¿Aló? ¿Alguien me puede decir? 0. 0. Así que todo esto me da 0, ¿verdad? La moraleja de esto, que era algo que no había hecho antes, pero que es fácil de ver, es que si yo tomo subconjuntos de vectores disjuntos en este conjunto ortonormal, tomo combinaciones lineales de ellos, pero disjuntas, el producto interno va a seguir siendo, o sea, van a seguir siendo ortogonales, simplemente por linealidad. ¿Ya? Y para concluir acá lo que estaba haciendo acá arriba, una vez que ya tengo esto, puedo ocupar la hipótesis de inducción, ¿cierto? Para expandir el resto de la sumatoria desde I igual 1 hasta M menos 1. Como por inducción voy a asumir que la propiedad se cumple para ese caso. Voy a tener... de hecho, déjenme, voy a hacer una pequeña reestructuración acá. Ahí sí. Para que quede más ordenado. Entonces, aquí puedo ocupar hipótesis de inducción. Me va a quedar la sumatoria de los A sub I de I igual 1 a M menos 1 más A sub M al cuadrado todo. Y eso prueba la propiedad. ¿Ok? ¿Hay preguntas? ¿No? Ya, entonces vamos a pasar al siguiente resultado. Ya. Entonces, toda familia ortonormal es linealmente independiente. Ok. Ya. Entonces, demostremos este resultado. Sea E sub lambda, lambda en lambda, familia ortonormal. Y supongamos que es LD. Como les dije antes, este conjunto no tiene por qué ser finito, ¿cierto? Sin embargo, si estamos suponiendo que es LD, para la condición de dependencia lineal, ahí uno puede construir un conjunto finito de vectores cuya combinación lineal me da 0. ¿Ya? Entonces, luego, aquí. Luego, existen A sub 1, A sub M en el cuerpo y lambda 1, lambda M en lambda, tales que A sub 1 por
E de lambda 1 más A sub 2 por E de lambda 2 más A sub M por E de lambda M es igual a 0. ¿Están de acuerdo? ¿Qué podemos hacer ahora? Acuérdense que lo que nosotros queremos es obtener una contradicción. O ni siquiera, lo que quisiera decir es, por ejemplo, supongamos que, de hecho, hagamos lo siguiente. En vez de decir supongamos que LD, supongamos que existen esos coeficientes, ¿cierto? Si existieran coeficientes A1 a M no todos nulos tal que esto se cumple, entonces este conjunto es LD, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es probar, por otra parte, que ese no es el caso, que en realidad la única solución de este sistema es A sub 1 igual a sub 2 igual a sub 3 hasta A sub M igual, todo igual a 0. ¿Cómo podemos hacer eso? Con lo que probamos arriba, como Con elevando lo que al probamos cuadrado. arriba, ¿cierto? Podemos tomarle norma a esta desigualdad. Y vamos a poder obtener la suma de cuadrados de los módulos de AM. Tomemos norma al cuadrado a esto. La norma al cuadrado de 0 es 0. Y la norma al cuadrado de esto, por la propiedad anterior, es la suma de los módulos al cuadrado de los A sub I. Como estamos en R o en los complejos, esto implica que A sub 1 igual a sub 2 igual a M. Todo igual a 0. Y eso prueba que este conjunto, o sea, por lo tanto, el conjunto es LD. O sea, es LI. ¿Sí? Como se dan cuenta, trabajar o sea, las demostraciones que antes hacíamos con dependencia e independencia lineal, en general eran mucho más complicadas. Aquí tomando normas y expandiendo, inmediatamente uno saca conclusiones bastante fuertes. Entonces, eso, por ejemplo, insistiendo en cuál es el beneficio de trabajar con familias ortonormales, bueno, aquí empiezan a aparecer estas ventajas. Ya, entonces, perdón, una base ortonormal de un EPI B, es una familia ortonormal que también es base. Profe, ¿Sí? ¿qué era EPI? ¿Qué era qué? EPI, espacio de producto interno. Ah, ya. En este capítulo siempre estamos trabajando con un espacio de producto interno, ¿verdad? Pero aquí quería insistir por el hecho de que, no sé, para recordárselo. Ya. Veamos un primer resultado. Entonces, por ejemplo, algo que sería súper interesante es poder verificar que cualquier espacio de producto interno posee una base ortonormal. ¿Cierto? No cualquier base, sino que una base que además tiene esta propiedad de ortogonalidad. ¿Por qué sería interesante? Por todas las razones que mencioné antes. ¿Por qué no es obvio? Es porque, como les decía, no sé, pues el único ejemplo que conocemos hasta ahora es la base canónica, ¿verdad? Pero si yo les doy un espacio de polinomios o un espacio de funciones, ¿cómo obtengo una base ortonormal o un conjunto ortonormal? Hasta ahora no tenemos idea, ¿cierto? La idea es empezar a desarrollar herramientas que nos permitan aseverar cosas de ese estilo. Entonces, veamos un primer lema.
Ya, pues ese es un primer lema. Entonces, si tenemos un espacio de producto interno finito dimensional y tenemos un conjunto ortonormal de cardinalidad igual a la dimensión de B, entonces necesariamente es una base ortonormal, ¿cierto? Y la demostración es directa. ¿Por qué? Porque un conjunto ortonormal es linealmente independiente, eso lo acabamos de probar. Y como tiene cardinalidad correcta, entonces es base. Listo. Ya. Veamos un primer ejemplo no trivial de base ortonormal. ¿Ok? Y para eso quisiera simplemente hacer una representación gráfica. ¿Qué pasa en R2, por ejemplo? En R2 tenemos esta base, ¿cierto? La base canónica. Pero nosotros también podríamos considerar quizá una base rotada. En este caso voy a pensar que estamos haciendo rotaciones de pi cuartos, pero uno podría hacer cualquier rotación posible y eso va a dar lugar a otra base ortonormal. ¿Sí? Aquí. Entonces, esa base se escribe así. Llamémosle F1. No le voy a llamar igual E1 y E2. Sí, le voy a llamar igual E1 y E2. Pero entenderán que no es la base canónica esta vez. Entonces, 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2. Ese es el primer E sub 1 acá. Y el E sub 2 va a ser menos 1 partido por raíz de 2 y 1 partido por raíz de 2, ¿cierto? Esto es un conjunto, esto es una base ortonormal. ¿Lo ven o no? En realidad lo único que hay que verificar en este caso, como estamos en R2, es que este producto interno, en el caso del producto punto, es 0. Y me queda, bueno, me queda un medio, 1 partido por raíz de 2, por menos 1 partido por raíz de 2, más 1 partido por raíz de 2, por 1 partido por raíz de 2. Así que estos dos se cancelan, me da 0. Y cada uno obviamente es un vector unitario. Profe, la canónica no. No, las canónicas también, este es otro ejemplo. O sea, el ejemplo de las canónicas yo lo mencioné aquí más en general, ¿verdad? Antes. Ahora estoy tratando de ver otros ejemplos. Ah, ya. Ya, otro ejemplo entonces. Bueno, uno podría tratar de extender esta idea a Rn. Y por ejemplo, una pregunta que yo encuentro interesante, no sé si voy a convencerlos de que es interesante, pero es... Bueno, y más generalmente, perdón, si R es... ¿Ustedes saben lo que es una matriz de rotación en R2? ¿Lo han visto? O sea, no lo hemos visto. Una vez lo vimos en Intrageo, pero muy poco, muy poco. Cero. Una matriz de rotación, al menos en R2, se ve así. Coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta. Y en el fondo lo que hacen cuando toman un vector y le aplican esto es como rotarlo en teta grados. ¿Sí? Pucha, aquí sí que me... Ya, no, pero hagámoslo así. Entonces, E sub 1 igual a R sub teta del 1, 0
y E sub 2 igual a R teta de 0,1 es una base ortonormal. ¿Sí? Y eso por la intuición de que simplemente corresponde a agarrar los mismos vectores canónicos que tenemos y rotarlos por un ángulo arbitrario. ¿Ya? Un ejercicio que pueden hacer es convencerse de que R por R traspuesto es igual a la identidad. ¿Ya? Entonces, R teta, la inversa de R teta revierte la operación de girar por teta grados. Y de hecho, R traspuesto, R teta traspuesto corresponde a R de menos teta. ¿Ya? Entonces, eso son propiedades que uno esperaría tener de una familia de rotaciones. Ya, pero eso, cerrado el paréntesis, en R2 tenemos muchas formas de construir bases ortonormales, ¿cierto? Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Cualquier Ujú. base ortonormal en R2 sería una rotación de algún tipo de la base canónica de R2? Sí. Módulo, el orden. Digamos, aquí no estamos hablando de base ordenada, así que no hay problema. Lo que tú dijiste es correcto. Cualquier base de R2 sería una rotación de la base canónica. Y otra pregunta, si yo tomara cualquier base ortonormal de un espacio de Rn, ¿podría aplicarle rotaciones hasta y volver a la base canónica? No bastan las rotaciones. Pero casi, moralmente, porque está el tema del orden ahí. Las transformaciones que convierten una base ortonormal en la base canónica o en alguna base de referencia que tú te fijes, se llaman isometrías, y las vamos a ver más adelante en el curso. Entonces, módulo isometría, sí, las bases ortonormales son todas lo mismo. Ya, gracias, profesor. Ahora, ya, la pregunta a la que yo quería ir va en otra dirección. Y es como vaga en este punto. Mi pregunta es si existen bases ortonormales uniformes en Rn. Y con uniformes me refiero como a este ejemplo de aquí, que todas las coordenadas de todos los vectores de la base tienen la misma magnitud. ¿Ok? Entonces, como que uno podría imaginarse que uno tiene así como la primera coordenada, la segunda coordenada en la base canónica. Esto es la base canónica. Y que mi vector E sub j se ve todo como un más o menos... Dado que estamos en dimensión n, tiene que ser necesariamente 1 partido por raíz de n, el coeficiente de acá. ¿Ya? Así se vería como una base uniforme en Rn. Obviamente voy a tratar de jugar con los signos más y menos para construir ortogonalidad, ¿cierto? Para que las cosas se vayan cancelando. Pero es claro que, por ejemplo, si yo construyo un vector EJ de esa manera, la norma de ese vector al cuadrado me va a dar igual a 1. Así que esa parte de la ortonormalidad la tengo gratis. La parte que es difícil es si es que uno podría hacer estos vectores todos ortogonales entre sí. ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? Ya. Profe, eso son literalmente fracciones, ¿verdad? Todo eso de ahí. ¿Como fracciones? O sea, el 1 partido en raíz de n partido en 1, ¿o a qué se refiere con eso? No, me Simplemente no refiero a está que como... esta es la primera coordenada, la segunda coordenada, la tercera coordenada, la enésima coordenada. Es como que EJ es igual a esto. Ah, ok. Perdón, sí, la anotación era un poco ambigua ahí. Sí, podría borrar la parte de abajo, si quisieras. Bueno, esa es la pregunta que les dejo. Y vamos a ver una construcción que nos permite hacer esto en ciertas dimensiones. Entonces, vamos a hacer una construcción inductiva.
y lo que vamos a partir es, bueno, en R, la base dada por el 1 es una base ortonormal uniforme, en el sentido que yo les dije anteriormente. ¿Están de acuerdo, cierto? O sea, en el caso, en una dimensión es trivial satisfacer la propiedad que yo les acabo de mencionar. En R2 se puede, lo hicimos aquí, pero necesito un poquito de astucia para poder construir esta propiedad, ¿cierto? Más allá de 2, no es claro. Y si lo piensan y uno directamente trata de... O sea, fíjense que aquí hay 2 a la n maneras posibles de hacer estos signos, entonces es como que se ve complicado de hacer a mano. Sin embargo, voy a mostrarle algo un poquito más astuto. Para eso necesito verificar primero un lema. ¿Ya? Digamos, sean E sub 1, o digamos, voy a decir B. B1 hasta Bn en un conjunto B. Voy a decirlo y sea H, la matriz que yo puedo generar poniendo como columnas de H los vectores B. ¿Se entiende? Aquí, ojo que dimensión de B voy a asumir que es igual a n. Entonces, B sub 1 a B sub n es base ortonormal. Sí, solo sí. H traspuesto H es igual a la identidad. Que fíjense en la misma propiedad que yo les puse acá arriba. Aquí. En fin, pero eso, o sea, no es importante para la demostración del lema. Ya, ¿se entiende el enunciado? ¿No? Profe, una duda. ¿Sí? ¿Necesariamente tiene que ser H traspuesto H o puede ser H traspuesto? Ah, bueno, excelente pregunta, pero yo creo que tú deberías poder responderla. Es lo mismo. H traspuesto H igual a la identidad es igual a que H por H traspuesto igual a la identidad. Ahora sí, yo te pregunto por qué. Y voy a ir más allá. Esto es equivalente a esto y esto es equivalente a que H traspuesto es igual a la inversa de H. O sea, por tirar transpuesta, onda, ¿o no? Una inversa a la otra, No. se puede ver como Sí. por los dos lados. Si tú O tomas bien traspuesto, tirar la perdón, respuesta. quiero responder a ese comentario porque es un error común. Si uno toma traspuesta a esta identidad, va a tener H traspuesto por H traspuesto, la identidad, su traspuesto es la identidad. Al transponer esta matriz que te queda acá, te queda exactamente lo mismo, es H traspuesto por H. Oh. Porque la traspuesta revierte el orden de las multiplicaciones. Lo mismo que la inversa. No, la respuesta es porque estamos en dimensión finita, y en dimensión finita ser inversa por la derecha, o sea, inversa por la izquierda, que sería el caso aquí de H traspuesta, es lo mismo que ser inversa por la derecha, por ambos lados, ¿sí? Y es lo mismo que ser la inversa. Así que voy a dejarlo escrito acá. Esto es equivalente también a verificar que H por H traspuesto es la identidad. Y eso es porque la dimensión del espacio es n y es una dimensión finita. ¿Ya? Esta discusión me importa que la entiendan muy bien porque esto es parte importante de la materia que
de la interrogación que se viene. Así que si no lo tienen claro, les pido que me hagan preguntas al tiro. ¿No? ¿Quedó claro entonces? No se acordaban nomás, quizás de ese hecho. Ya. Bueno, entonces, clarificado el punto, veamos la demostración. ¿Qué es H transpuesto por H? Y aprovechémonos de ocupar notación matricial. H transpuesto es una matriz cuyas filas son los vectores B en fila. Ah, perdón, y esto... Estoy haciendo esto mal. Para poder siquiera construir una matriz necesito que estos vectores estén en Fn, ya sea en Rn o en C a la n. Quizá eso también puede ser un problema. Y si estoy construyendo esta matriz H, estoy poniendo ahí como columna estos vectores con sus coordenadas como números en el cuerpo. ¿Ok? ¿Se entiende? Sorry si eso había generado confusión en el enunciado. Este lema es específico a Fn. ¿Ya? Entonces, si yo tengo los vectores B1 a Bn pegados como columnas de la matriz H, y yo miro H transpuesta es la matriz B1 transpuesto a Bn transpuesto, ¿cierto? ¿Sí? Y por otra parte, la matriz H es B1 hasta Bn. ¿Aló? ¿Están siguiendo todavía? Profe, ¿Sí? B1 transpuesto, ¿cómo es eso de B1 transpuesto? O sea, ¿cómo se ve un Claro. vector así? Sí, B1, digamos que es Ah, un ya, creo que lo entendí. XN, cuando digo B1, o digamos B, para no indexarlo. Como simplemente darlo vuelta. Sí. Claro, y si esto era una n filas por una columna, esto ahora va a ser una fila por n columnas, ¿cierto? Ya. Entonces, y ahora hay que hacer los productos. Si se fijan, y esto es interesante, ¿qué me queda aquí cuando yo hago este producto matriz por matriz? Bueno, aquí arriba me va a quedar B1 transpuesto por B1, ¿cierto? Eso va a ser multiplicar este tipo así. Si después quiero mirar la segunda columna, voy a hacer B1 transpuesto por B2 hasta B1 transpuesto por Bn. ¿Sí? Y aquí vamos a tener B2 transpuesto por B1, B2 transpuesto por B2, hasta B2 transpuesto por Bn. Y así sucesivamente, hasta que va a tener Bn transpuesto por B1, Bn transpuesto por B2, Bn transpuesto por Bn. Perdón, y tengo otro problema. Ahora sí que este Fn no es cualquier Fn, esto es Rn. Si quiero hacerlo en los complejos, no me basta con tomar la traspuesta, tengo que tomar la traspuesta conjugada. Y ese es el paso que viene acá. Lo que quiero es que estos sean los productos puntos entre los vectores. ¿Sí? En notación matricial, acuérdense que el producto punto se puede escribir como X transpuesto por Y, ¿cierto? Ya, les pido que si alguien se perdió en algo, ¿Puede explicar eso, porfa? lo que dije esto de que B, digamos, Sí, ¿cómo pasó la última vuelta? sí, X, Y en R, esto en Rn, es la sumatoria de... ¿Estáis de acuerdo? Ah, ya.
Ahora yo puedo ver esto como X como una matriz, ¿cómo le llaman? Matriz fila. Y Y como... Y esto sería como decir X traspuesto por Y. ¿Sí? Todo esto es como muchas formas de decir lo mismo. ¿Ya? Así que ojo, sí, disculpen, esto es para RN. Hay un análogo a este resultado para el caso complejo, pero no viene al caso hacerlo ahora, ¿ok? Para que dejemos la demostración como lo más simple posible. Entonces, ustedes se fijarán, ahora quiero probar esa equivalencia, ¿cierto? Así que voy a suponer, voy a decir, si H traspuesto por H es igual a la matriz identidad, de acuerdo al cálculo que hicimos ahí arriba, esto es lo mismo que decir lo siguiente, la matriz identidad en las diagonales tiene 1 y fuera de la diagonal tiene 0, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo que decir que BI, BJ, coeficiente diagonal, si es que coinciden, me da 1, y si es que no coinciden, me da 0. Esto es para todo I, J. ¿Sí? Y eso es exactamente la definición que habíamos dicho de que el conjunto es familia ortonormal. Pero como dijimos anteriormente, una familia ortonormal de tamaño dimensión del espacio es una base ortonormal. ¿Ya? Y eso prueba el resultado. ¿Hay preguntas? ¿Ya? Para resumir esta demostración, la operación de hacer H traspuesto a H para H dado por esta forma, lo que uno escribe es efectivamente son todos los productos puntos que yo puedo construir entre alguna columna de H con una fila de H traspuesto, ¿cierto? Y esos productos puntos de un BI con un BJ. Por lo tanto, la condición de que todos esos productos me den la matriz de identidad es exactamente análogo a la condición de ser ortonormal. ¿Ya? Si hay preguntas, les pido que me la hagan porque me interesa, se me está acabando el tiempo, pero ya, quizás mejor ahora voy a parar con esto. Les pido que igual revisen los argumentos de este lema para que después podamos construir obtener esta construcción inductiva de las familias ortonormales en RN. Ya, entonces voy a cortar el video.